Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan. Ahí se va vinculando la gente. Bienvenidos a este primer capítulo de entrevistas con el experto, donde hemos decidido, por petición de muchas de las personas que nos escriben, invitar a gente diferente a nosotros, con conocimientos diferentes, para que comparta en estas conversaciones y podamos profundizar y avanzar y brindar herramientas eficaces, amorosas, cercanas para todos aquellos que están en un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido. En esta ocasión nos acompaña Cristina Arroyo, es una amiga muy querida de la casa, además de una excelente profesional, psicóloga clínica de la Universidad Católica de Quito, con una maestría en psicopedagogía clínica en la Universidad de León y en camino de sacar su segunda maestría en psicología clínica con mención en psicopatología y psicoanálisis en la Universidad Católica de Quito. Además, con una amplia experiencia con trabajo con adolescentes y con niños, de la cual soy testigo y digamos que he tenido la fortuna de ver los resultados y la cercanía y la llegada y el cariño con que Cristina trabaja con los jóvenes y cómo la quieren los jóvenes también a ella. Así que, pues qué bueno que nos acompaña. Además de eso, pues un excelente ser humano que yo creo que es la presentación más adecuada para Cristina. Entonces, bienvenida Cristina, qué chévere que nos acompañas. No, muchas gracias, me quedo así, emocionada con esa presentación. No, muchas gracias a ustedes, o sea, yo me siento muy agradecida porque igual agradezco mucho el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Que es un trabajo con con la persona en momentos súper difíciles y yo admiro muchísimo, más bien, gracias a ustedes por darme este espacio en una tarea que no es fácil. Chévere, chévere, vale. Y pues ya conocen a doctor Hugo Castelblanco, además de ser psicólogo, es mi papá y una persona que perdió un hijo, también lo cual lo autoriza, por supuesto, a estar aquí también hablando del tema. Ya nos conocemos. Así que nada, arranquemos. El tema que nos convoca hoy es un tema que nos han preguntado mucho y que con frecuencia en los conversatorios, por Facebook nos escriben, por los grupos de apoyo que tenemos por WhatsApp, también nos escriben muchísimo sobre este asunto, y es cómo asumimos el tema del duelo cuando en casa tenemos niños, cuando en casa tenemos adolescentes. Entonces, hombre, es un tema bastante interesante y que preocupa mucho a las personas, entre otras cosas, porque cuando se está en duelo uno no sabe ni cómo tratarse a uno, ni cómo hablarse a uno mismo, pues con mayor razón hay un nivel alto de dificultad a la hora de comunicarse con nuestros hijos y también mucho temor, ¿no? A la hora de mencionar, sobre todo porque el tema es tabú. Entonces quisiera comenzar por ahí, Cristina. Quisiera saber qué piensas tú sobre si debemos hablar con los niños o con los adolescentes sobre la muerte. Pero, por supuesto, es parte de la vida, ¿no? Hay dos puntas de la vida, en la punta inicial y la punta final, de las que no se habla mucho o de las que tenemos los padres una dificultad mayor al hablar. El inicio de la vida, que implica la sexualidad, y el final de la vida, que es la muerte. O sea, son los dos temas tabú, los dos temas que no porque, o sea, yo pienso que han devenido en eso por la dificultad que nosotros tenemos de hablarlos. En momentos como no han pasado por el lenguaje de una forma natural, entonces, bueno, nada de lo que pasa por el lenguaje es natural, pero al no pasar por ahí insertos en una cotidianidad, pasan a ser tabú. Entonces, mejor no hablemos porque puede que algo pase. Y en ese algo pase es en donde se generan todas las fantasías, todos los temores. ¿Qué puede pasar? Entonces, esa es la primera pregunta que yo suelo hacerles a los papás en estos dos temas, porque son los dos temas con los que mayor frecuencia, a pretexto de que buscan, ¿no? Una guía, una ayuda psicológica. O sea, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo? Mejor dígales usted, mejor cosas así. He tenido que en algún momento dar la noticia yo en las instituciones educativas en las que he trabajado.
¿sí? Entonces, sí, sí, sí. Y no es fácil, pues, o sea, ¿a quién le puede gustar hacer eso? Ni al papá, ni a la mamá, ni a la psicóloga, ni a nadie, porque es causar un dolor en el otro, pero es un dolor que se puede contener, nadie lo va a evitar, hablando o no hablando, no se va a evitar el dolor. Entonces esa es mi visión personal y profesional. ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? Tenemos miedo de que el daño que generemos al dar una noticia o al tocar este tema vaya a ser un daño irreversible. Pero lo irreversible justamente es la muerte. ¿Ya? Entonces son cosas que sí vale la pena. Hay que hablar, hay que. Creo que hay un tabú adicional, ¿no? Y es el tabú del dolor, ¿no? Como que nos han enseñado también culturalmente a que el dolor tiene un aspecto negativo y que en la medida en que se pueda evitar, pues es mejor. Y en ese evitar está el callar el dolor. No estamos acostumbrados a decir, hombre, estoy triste, estoy dolido, estoy que la vida me sabe a nada, no quiero volver a vivir. Ya expresar eso también es un tabú, ¿no? Sí, y se va haciendo peor a medida que que pasan las generaciones. Queremos impedir que nuestros hijos sufran, que a nuestros hijos se les prive, que a nuestros hijos se les, no sé, cualquier cosa que leamos como un daño, como algo negativo, nosotros a nuestros hijos les queremos proteger de la vida misma. Y no hay cómo. Todo lo contrario. Hace rato que yo no le permito a mi hijo sentir, expresar lo que está pasando, más bien le estoy quitando herramientas de adaptación, herramientas de vida. Y eso es bien difícil transmitir a papás y a mamás. Me haces acuerdo de una escena muy interesante en esta película de Disney, de Pixar, de Nemo, cuando está con Dolly y Nemo dice, o sea, es que no quiero que le pase nada a Nemo. Digo, el papá de Nemo dice, es que no quiero que le pase nada a Nemo, por eso estoy angustiado, ¿no? Por eso estoy así. Y entonces Dolly la mira y le dice, pero qué extraño pensamiento, ¿no? Si no quieres que pase nada que le pase nada a Nemo, pues sencillamente eso pasará, no pasará nada con Nemo. Entonces, desde cualquier punto de vista, evitar ese enfrentamiento del dolor y del sufrimiento, pues no es positivo, ¿no? No es formativo para nosotros. Y una cosa, a propósito de lo que tú dices, a la final lo que estamos evitando es nuestro propio sufrimiento y nuestro propio malestar, porque no vamos a saber cómo contener, porque no vamos a saber qué decir, entonces mejor no le digo nada, porque entonces yo tampoco digo nada. Sí, y así es más o menos como yo mejor no le quiero castigar a mi hijo. Pero ¿qué es lo que viene de ahí? Viene un esfuerzo, viene asumir una responsabilidad, un efecto a esta intervención que sí, pues a los papás nos da problemas. Como, repito, placentero no es, pero es parte de, ¿no? O sea, ya nos metimos, hagámoslo bien. Pero no es fácil, o sea, ahí también se ponen en juego todas nuestras cosas muy personales. Y creo que de eso hay que empezar hablando. Sí, o sea, no con nuestros hijos, sino con alguien más, ¿no? Por supuesto. Y Cristina, este tema tan importante del duelo y de la muerte, que no tratamos entre adultos, y que hay que a veces que tratarlo con los niños, cuando el padre se siente incapaz, ¿no? Se siente que no tiene los conocimientos o que está muerto de miedo, ¿hasta qué punto conviene que delegue eso o más bien intentar darle a él las pautas claves sobre cómo él lo debe hacer, ¿no es cierto? Para que él sea el que lo enfrente, porque Sí. con el padre está el abrazo, con la madre está el abrazo, está el beso, está el cariño, está el llorar juntos, cosa que una persona delegada, por muy diestra que sea, pues no lo va a hacer con la misma autenticidad, no es una persona extraña para ese niño, ¿no? Totalmente. Yo creo que con un adulto se podría, ¿qué piensas de eso? Sería capacitarlo, decir, venga acá, yo le digo lo que tienen que hacer, pero lo tienen que hacer usted.
O sea, sería súper chévere que funcionara así, ¿no? Pero sabemos que en psicología es tan particular, o sea, es tan... yo siempre les digo a mis alumnos, cuidado con aprenderse algunas cosas como si aplicaran para todos, cuidado. O sea, más bien en psicología lo que hacemos es un recorrido por una serie de perspectivas para ver cómo podemos enfrentar esa particularidad, esa subjetividad. Entonces, en esa subjetividad yo siempre digo, invitemos, o sea, digamos, ¿no? A los papás, acérquense, pidan ustedes de ayuda, porque en esa petición de ayuda, que no es dar una guía o un manual, lo que se da es recomendaciones. Se recomienda para que vean qué va de acuerdo, qué es coherente con mi familia, con mis valores, con mis creencias y cómo lo puedo transmitir. Y para llegar a eso, primero hablan ellos. Entonces, de rato que papá o mamá expresan, es que me da miedo, es que tengo todas esas cosas, luego ya no va a tener tanto. Esa simple aproximación muchas veces ya les da como herramientas también a ellos, ¿no? Y decir, dejarles abiertos el espacio. Pero en efecto, o sea, las personas llamadas a comunicar son los padres. ¿Hasta qué punto sería importante que esto fuera parte del currículum, de la formación? En tiempos de pandemia, en tiempos de tragedia, en tiempos en donde la muerte está más presente que nunca, que la muerte está en la esquina de la casa, con la violencia que estamos viviendo, o está con el enemigo invisible del coronavirus, ¿no? Cuando menos pensamos, la muerte es una realidad. Y con la escuela de padres, parte del temario que se debiera tratar para no hacerlo en el momento mismo de la muerte, sino que estemos preparados, que sepamos cómo se maneja esto. ¿Qué crees sería posible hacer un trabajo de eso? Proponerle. Yo creo que sí, se puede proponer, pero siempre se tendría que pasar por las autorizaciones del caso. Porque, ya hasta ahí llega. O sea, hay instituciones e instituciones, ¿no? Hay instituciones que son muy abiertas. No podemos tratar temas tan terribles, se nos daña la reunión. No, o sea, lo que es que pensemos en que la misma, a ver, las instituciones educativas, y me refiero a la institución educativa porque yo creo que por ahí pasa la familia, por una parte, por otro lado la escuela, creo que por ahí pasa incluso la transmisión cultural, o sea, todo lo que nosotros asumimos como cultura viene de ahí. Entonces la escuela tiene un papel fundamental. Sin embargo, si nos vamos al ámbito curricular estatal, no les interesa. Ellos están interesados en otras cosas, lamentablemente. Es así, y mientras más negación, entonces más puntos gano con los papás. Ya, y en el plano ya particular, en el privado, también, pero por otro lado, no es por falta de interés, sino por temor de perder. ¿Por qué las psicólogas del cole van a estar hablando de muerte? ¿Por qué mejor hablen de drogas o de sexo? Eso es llamar negatividad. Exacto, sí. Exacto. Pero ¿qué hay como proponer? Por supuesto que sí. Claro. No se me ocurrió, les voy a ser honesta. Yo sí creo que todavía no estamos preparados. Yo que he tenido cierta cercanía con instituciones educativas, yo no me imagino proponiendo a los dueños de los colegios, oiga, venga, hagamos un taller para asumir los procesos de muerte y ver cómo se asumen de manera más cariñosa y profesional y responsable al interior de las familias. O sea, yo no me imagino realmente a los colegios aceptando ese tema, diciendo, ¡qué chévere! Y si hubiera algún director que lo acepte, yo no me imagino a los padres yendo a ese taller. Podemos intentar, ¿verdad? Intentamos a ver qué pasa. Como les digo, no se me había ocurrido, pero es fundamental, porque ahorita, sobre todo en esta época en la que hemos estado tan, creo que, enfrentados a esta condición humana de no poder controlarlo todo, de no poder tener todo calculado, planificado, porque la emergencia sanitaria nos ha hecho ver lo poco que estamos en control, o sea, de todo lo que nos rodea. Entonces nos ha hecho como muy evidente esa falta netamente humana, o sea,
netamente humana. Creo que puede ser un pretexto, lo que han tenido que vivir un montón de familias. Familias de cuerpo docente, familias de cuerpo administrativo, de los estudiantes. Creo que puede ser una puerta de entrada. Es cierto. Creo que el momento es el adecuado. Creo que, o sea, si no es ahorita, me quedo con esa tarea. Ojalá fuera posible. Bueno, mira, espérate, Pa, que aquí hay alguien que nos soporta. Soruti Adeur nos dice felicitaciones, excelente. Nos hace tanta falta la cultura de la muerte, que es una realidad y parte de la vida. Abundante lluvia de bendiciones para ustedes. Lo mismo para ti. Y hay otra persona, Yamito Aguirre García, nos dice cómo enfrentar el duelo por la pérdida de un excelente esposo y padre, y además sin la economía para sacar adelante a tus hijos. Bueno, ese es uno de los retos siempre que se plantea de manera importante cada vez que alguien desaparece de manera abrupta, ¿no? Sobre todo si es la persona que llevaba la carga económica, y es uno de los casos que estamos viendo de manera muy recurrente últimamente con esta pandemia. Permanentemente personas nos comparten su experiencia. De un momento a otro, quien llevaba el liderazgo económico en la familia se nos fue, porque salió a hacer mercado, se contagió y se nos fue. Y bueno, y ahora cómo asumimos ese reto de sacar adelante, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Pa? Sí, quería que entráramos en el tema preciso, que la gente está a la expectativa. Cuando tenemos que manejar el tema del duelo de un niño, ¿qué es lo primero, lo más importante, lo primero que debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo más importante en estos casos? ¿Y cuál es la actitud con la cual debemos acercarnos a ellos? ¿No? Porque a veces estamos demasiado acongojados. Conviene llegar llorando a hablar de esto, habrá que tomar un respiro, desesperados, o habrá que ponerse una máscara de tranquilidad hipócrita ¿cuál es la actitud con que hay que llegar? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta para llegar realmente? La verdad, primero, la verdad. No hay cómo de otra forma. No se puede. Va a doler, duele cuando se trata. A ver, vamos a dividirles a los niños en grupos de edad, porque no todas las edades son iguales. Entonces tenemos una etapa que es la etapa formativa, sobre todo, que es de los 0 a los 3, 4 años. En esa etapa es muy difícil que ellos entiendan, ¿no? Es complicado. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que ellos se van a dar cuenta que algo pasa a su alrededor, y alguien que estaba siempre ahí ya no está. Van a preguntar y hay que responder, y hay que decirles, papá, mamá, el abuelo, el tío, el hermano, ya no está porque murió, falleció, ya no va a volver. Y obviamente y a mí me duele, a mí me hace falta, te va a hacer falta también a ti. Nada ¿Sí? de usar, perdóname, nada de usar voló, No. Se lo llevó un ángel. Se quedó dormido. Ese se quedó dormido es fatal, porque los niños de ahí ya tienen miedo de irse a dormir. Ah, claro. ¿Sí? Y eso no calculamos. Se durmió para siempre. O sea, si yo me voy ahora a dormir, también me puedo dormir para siempre, entonces no me voy a dormir. O mejor me quedo durmiendo contigo, porque tú también te puedes dormir para siempre. Entonces, exacto. No se debería emplear. Por supuesto que lo que pasa es que a nosotros, como yo digo, a nosotros los adultos nos facilita el utilizar ese tipo de cosas. Para nosotros es más fácil. Si usas la palabra exacta, murió, ¿cuál es la pedagogía, la didáctica para explicar lo que es la muerte? Hay que diferenciar. Bueno, yo en primera instancia, estos niños que son tan chiquitos, no van a tener todavía las herramientas para comprenderle a la muerte así como lo van a comprender los más grandes. Hay que decir, bueno, que la persona ya no está más, que ha fallecido, porque, o sea, es complicado, pero su cuerpo
su cuerpo ya dejó de funcionar, o sea, ya no está más. ¿Sí? Dependiendo de las creencias de cada familia, hay que ser muy respetuoso con eso. Sí se puede hacer una división, ¿no?, entre lo que es el alma y el cuerpo, pero dependerá de las orientaciones de cada uno de los grupos familiares. Ya hay grupos familiares que si no tienen una religión, pasa a ser como muy falso hablar de los ángeles y del cielo y demás. Y los chicos también se dan cuenta. Pero bueno, cuando ya estamos más edad, cuando estamos entre los 5 años, 5, 6, 7, 8 años, y hay como hacer esta división entre lo que es el cuerpo, sobre todo lo que es el espíritu o la mente, ¿ya? Porque la mente no es ubicable. Podemos hablar que de las conexiones y demás, pero cesa en todo caso esa actividad. Es la única manera de transmitir de una forma didáctica, por decirlo así, porque no va a despertar, ¿ya? O sea, no va a revivir, no va a estar más. Ese cuerpo va a otro lugar, que puede ser el entierro, puede ser la cremación, en fin, todas esas cosas. Y sí, o sea, mucha gente que oye puede decir, pero ¿cómo le voy a decir eso? Que su cuerpo ya no está, o sea, ya está el cuerpo, pero ya no funciona. Es decir, la persona ya no está ahí, ¿ok? Porque también hay la fantasía en los niños de que puede que esa persona, si se le entierra, se despierte, ¿ya? Y vienen todos estos terrores, ¿no? Esta sensación de angustia, de capaz que se despertó y si, vamos, no le dejemos en el cementerio, no le dejemos ahí. Hay que decirle que ya no está. U otro tipo de fantasías, ¿no? Caperucita y Pinocho se las comió el lobo y el otro se la comió una ballena, pero resucitó, es decir, volvió a la vida, ¿no? En los dibujos animados le pasan una planadora y queda planito el gato Tom Jerry, ¿no? Y luego se levanta y no pasó nada, ¿no? ¿Y por qué al abuelo le pasó un carro y no se puede levantar, ¿no? Esa fantasía que hace que la muerte no exista. ¿Cómo explicar la muerte? Se puede apelar, yo creo, a la naturaleza, mostrar, mira, esta flor, esta mariposa murió Sí. y no hay nada que hacer con este cuerpo, aquí ya no hay nada. Sí, es durísimo, pero sí. Yo creo que hay una dificultad interesante y es que muchas veces ni los adultos pueden asumir ese diálogo interno, ¿no? Sí es difícil con los adultos que digan, él murió. ¿Cuándo sucedió? Si dicen, ¿cuándo sucedió lo que sucedió? O aquel día que pasó eso que pasó. Es muy difícil que un adulto que está en proceso de duelo diga, ¿cuándo murió? Entonces, pues con mayor dificultad que se lo digan a un niño, ¿no? Pero yo me acuerdo, o sea, perdón, pero yo me acuerdo, cuando a mí me comunicó mi mamá el fallecimiento de mi abuelo, no me dijo, tu abuelo ya falleció, no me dijo eso. Sí, es ya que yo era una madre de familia, yo ya estaba grande, ¿no? Me dijo, parece que el abuelito ya se fue. Puchi, ¿para dónde? Yo sabía lo que me quería decir, claro. Y obviamente ese rato fue el dolor intensísimo, pero eso da cuenta de que ni siquiera entre nosotros, entre adultos, podemos comunicarnos de esa manera. Imagínense con un niño. Y más grave, cómo comunicar cuando la muerte fue por asesinato o fue por suicidio, ¿cierto? Para que un niño entienda esto. No tengo así la respuesta clave, pero creo que hay veces en que sí vale primero comunicarlo uno y a la siguiente pregunta, que es ¿qué pasó? Ahí comenzar a dar las pautas, ¿no? No fue una enfermedad, no fue un accidente. Con el suicidio me parece tenaz, porque ahí hay una complicación adicional, que es la culpa inherente a todo proceso de duelo. En el suicidio es mayor. En el suicidio es peor. Y además, si se trata de un hermanito, es posible que me sienta identificado, ¿no? Y sobre todo si
si le decimos, pero ahora está en el cielo, donde ya no sufre y todo es limpio y ya puede hacer todo lo que quiera, Chévere ir pues para allá. ganas de ir a acompañarlo, ¿no? A ese sitio tan maravilloso. Sí, también sumemos en el caso de los hermanos a que existe siempre una cierta rivalidad fraterna, un momento en el que dices, ¿por qué mejor no te mueres o por qué mejor no te vas? Y el rato que eso se hace realidad puede ser devastador para el que se queda. Claro. Entonces esas cosas también entran en el tapete. No es un tema simple, o sea, es un tema que tiene un montón de derivadas de ahí. Eso que has dicho al comienzo de la pregunta de mi papá me pareció muy interesante porque me remite a una pregunta y es, tú has dicho, no tengo la respuesta exacta y es uno de los temores de los padres frente a los hijos para hablar del tema. ¿Qué hago si me pregunta esto? ¿Puedo yo como padre decirle a mi hijo, no sé, no tengo ni idea? Sí, puede. Puedes y debes, ¿no? Hay esta otra película, que Es la ahorita me verdad. acaba de... Sí, es la verdad. Esa es la Hay verdad. esta película, no sé, es de los 90, a mí me encantaba, que se llama Sleepless in Seattle, que no sé cómo sé, con Tom Hanks y Meg Ryan, de que el hijo de Tom Hanks llama a la radio para decirle a una psicóloga de radio que su papá está triste y que ya no sabe él qué hacer porque cuando su mamá se murió, todo cambió. ¿Ya? Y al otro lado de los Estados Unidos, escucha a Meg Ryan por la radio y todas las mujeres de los Estados Unidos querían ser la esposa de este hombre viudo cuyo hijo estaba llamando. O sea, ¿ustedes vieron alguna vez? No, Sí, no la vi. yo la recuerdo hace mucho tiempo. Es una belleza de película, pero hay un diálogo entre el papá y el hijo, entre Tom Hanks y su hijo, en el que el hijo le dice a su papá, me estoy olvidando de la cara de mi mamá. Y Tom Hanks le dice, no sé qué decirte. Yo la verdad no te puedo decir en dónde está tu mamá, pero lo que sí sé es que yo te la voy a recordar, siempre. Qué hermoso. Sí, entonces, esas son las cosas que a mí me dan herramientas, ¿no? Ese tipo cuando trabajo al menos a nivel individual, trato de identificar las particularidades o las fortalezas de cada una de los casos como para a partir de ahí dar recomendaciones. Por eso se hace tan difícil también dar respuestas globales que sirvan para todos. Cristi, me preguntan que cómo se llama la película. No sé cómo está traducida al español, pero en inglés es Sleepless in Seattle, que es más o menos como que no puede dormir en Seattle. Pero los actores son Tom Hanks y Meg Ryan. Ya, para que, bueno, por ahí hay De que los buscarla en 90. inglés y ver seguro si se pone en Es inglés, lindísima. en Google Pero sale. es una comedia romántica, ¿no? Pero la Ya. cuestión del duelo de este padre y de este hijo es muy chévere, es muy Chévere. real. Es muy real la angustia del papá frente a la angustia del hijo y eso. Cristina, Mira que, entonces, dale, dale. Podríamos resumir la actitud frente al niño. Primero, un inmenso amor, acercarse con todo el cariño del alma, con toda la autenticidad también, con las lágrimas si cabe, sin ocultarlas, ¿no es cierto? Y con la verdad, Sí. y con la verdad. Tal vez no entrar en algunos detalles que pueden enredar las cosas, se pueden tratar en otro momento. Sí, Pero en el punto porque inicial vamos a hablar totalmente. de lo principal, ¿no es cierto? Lo fundamental es que tu abuelo murió y no volverá a estar con nosotros. Y es tratar de explicar qué es la muerte. La muerte es algo que no se puede devolver y que está en todos nosotros. Y para lo Todos cual, nosotros. y que tienes, donde le ha sentido la vida, ¿no? Yo le decía en días pasados a un niño, imagínate que tú nunca te fueras a morir. ¿Para qué ibas al colegio? ¿Para qué tienes esa alcancía allí? ¿Para qué ahorras en esa alcancía si nunca te vas a morir? El hecho de que sabemos que un día nos vamos a morir hace que nos pongamos las pilas, que hay que estudiar, ¿no? Hay que, más adelante, hay que guardar para una bicicleta, pero luego para un carrito, para una casa o lo que sea, porque hay que vivir la vida, ¿no? Y eso es porque un día vamos a morir. De modo que la muerte le da sentido a nuestra vida. Y me decía, sí, solo los vampiros no se mueren.
Y le dije, y la pasamos muy mal, la pasamos. Bueno, depende, porque si se meten en la saga de Crepúsculo van a querer todos ser vampiros. Súper chéveres, sí, súper chévere. Isa Tobar nos dice que el nombre de la película en español es Sintonía de Amor. Para que la busquen. Y me dice, y Amanda Pizarro nos dice que está en Netflix, así que ahí la pueden encontrar. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Sí. Bien. Quisiera añadir una cosa antes, Julián. Habíamos hablado de los niños, pero todavía no hemos hablado de los adolescentes. Eso, a eso iba yo, quería entrar en el tema adolescente. Porque yo quería introducirlo con mi propia experiencia. Cuando mi hermano muere, yo tenía 15 años, estaba en plena adolescencia, estaba disfrutando mi adolescencia y mi hermano muere. Y yo recuerdo de manera muy clara que el proceso mío frente a la muerte de mi hermano, que obviamente me producía mucha tristeza, obviamente cambió y modificó mi mundo. La prueba es esta, que estoy aquí hablando de este tema después de tantos años. Pero mi proceso era muy diferente al que estaban experimentando mis papás. El ritmo de entendimiento era diferente. Yo estaba triste, pero al mismo tiempo tenía unos deseos intensos de seguir viviendo mi vida y mi juventud, y quería salir a jugar con mis amigos. Y yo sabía que estaba triste, pero yo veía al otro lado de la ventana, vivíamos en un conjunto residencial en el primer piso, y todos mis amigos pasaban jugando ahí. Yo estaba en primera fila viéndolos jugar, y yo deseaba volver a vivir eso, ¿no? Pero entendía también que el ritmo emocional en mi casa era muy diferente. La idea es, lo que quiero preguntar es, ¿cómo manejar eso desde el punto de vista de los padres, ¿no? Entendiendo esos dos ritmos diferentes, esas dos intensidades diferentes, desde el adolescente que quiere seguir siendo adolescente, pero pues se le fue a alguien muy importante, al proceso de los padres, que obviamente es mucho más intenso, mucho más, no sé, es diferente, ¿no? Es diferente. ¿Cómo asumir desde el punto de vista del padre esa diferencia teniendo un hijo adolescente en medio de un proceso de duelo? Sí, hay una de las características que yo creo comunes, y es que los padres yo no he tenido, creo que es el miedo más grande que tenemos los padres de pasar por ese dolor, ¿no? Creo que ese es el miedo que aparece cuando se es padre por primera vez, el miedo de que algo pase con tu hijo, con tu hija, y cuando vemos que eso les pasa a otras personas, genera terror, y es cómo lo puedo manejar. Creo que es muy complicado. Pero lo que he visto es que los padres que han perdido a un hijo tienen cualquier cantidad de reacciones posibles, pero una muy común, al menos en nuestro medio, es que ellos les exigen a los hijos llevar un duelo muy similar al propio. Lo digo por pacientes míos que, si bien no han venido a consulta por haber perdido a alguien, sus historias vitales en las sesiones preliminares, antes de entrar ya en proceso terapéutico, hablan de que perdieron a un hermano cuando tenían tal edad, y de lo difícil que fue que sus papás les dejaran vivir, porque ellos tenían que dolerse tanto como sus papás. ¿Sí? Entonces, yo empezaría por ahí, entraría por ahí. O sea, el de también respetar los tiempos de cada uno. Pero creo que es complicado. El adolescente, de hecho, ya vive un duelo que, si bien no es por la pérdida de otro, es el duelo de su cuerpo, de su infancia, de lo que tenía, de lo que ya no tiene, está atravesando por momentos. También va a depender del sexo, si son adolescentes mujeres, adolescentes varones. El adolescente no es muy expresivo cuando pierde a alguien, ¿no? Porque la muerte, si bien saben ya lo que es la muerte, no es real, pues a ellos nunca les va a pasar. Es la sensación esta de invulnerabilidad la que le hace al adolescente vivir la muerte incluso de seres muy cercanos con aparente tranquilidad. Luego aparece. Después, cuando termina la fase adolescente, ahí hace clic el asunto. Pero la recomendación ideal, lo ideal sería que los padres le puedan permitir
a su hijo o hija vivir su proceso de duelo como puede, como se presenta. Además, no es igual si es un hermano, si es otro familiar en común, si es el mejor amigo de tu hijo adolescente, si lo viven de formas tan distintas, tan diversas, pero esa sería, ¿no? Un intento de respuesta. Sí, yo de hecho siempre cuento esta historia, de hecho la comparto también en el libro, y es como un mes, yo creo que no, un poquito menos, después de la muerte de mi hermano, mis amigos me invitan a una fiesta. Y pues yo, deseoso de volver a recuperar mi vida social, me voy a la fiesta, y en la fiesta me encuentro con la que era novia de mi hermano, que además ella estaba viviendo un duelo doble, y es que pues, se murió su novio, pero además mi hermano muere con su cuñado, entonces a ella se le murió el novio y se le murió el hermano, ¿no? Entonces estaba en un proceso muy complicado y hicimos muy buena amistad, ella y yo, en ese proceso. Entonces, yo recuerdo que toda la noche me la pasé sentado con Margarita, se llama ella, charlando y recordando a mi hermano y riendo en un rincón, mientras todos bailaban, mientras todos tomaban. Nosotros estábamos en una esquina charlando y hablando y tranquilo. A las 12 de la noche llegó mi papá y, Juli, te busca tu papá. Mi papá me dice, ve, ya creo que ya es hora que te vayas para casa. No son momentos de estar por acá. Yo digamos que entendí la situación y me voy a la casa, y cuando llego, mi mamá obviamente estaba de las paredes con las uñas agarradas, también totalmente entendible, y en ese dolor que estaba sintiendo mi mamá en ese momento, muy intenso, ella me recrimina de una manera muy fuerte, ¿no? Y dice, ¿usted acaso no sabe que se murió su hermano? Pues estos no son momentos, pues, de estar en fiesta. Y a mí se me sube la adolescencia a la cabeza y le respondo, pues el que se murió fue mi hermano, no yo. Entonces, por favor, respetame, y me voy, ¿no? Pero ese es el enfrentamiento que tú acabas de describir, ¿no? Y es la dificultad de entender por parte de los dos, ¿no? Del padre y del adolescente, que hay ritmos diferentes, que hay intensidades diferentes de entender ese proceso, ¿no? Y creo que es un reto para los padres, uno de los mayores retos. Sí. Yo diría que la meta sería no finalmente en ese proceso de duelo de los padres es entender eso, que son vidas diferentes, y no caer en el error de la sobreprotección, de limitarle la vida, ¿no? Que claro, muy difícil, pero hay que hacerlo, porque pues fue un hijo y le vas a joder la vida al hijo que quedó, pues no. Procura que el hijo que quedó tenga una vida plena y feliz, ¿no? ¿Y qué decir de la rebeldía del adolescente que se encierra en su cuarto, no quiere hablar y se le invita, ¿no? Y no quiere saber nada? Yo pienso que hay muchas razones que lo pueden llevar a esto, ¿no? La más evidente es que él no tiene respuestas, y él ve que la familia está en caos y él no quiere estar en ese caos, porque no sabe que está más embolatado que antes. Pero ante todo quiere que sus papás salgan adelante. Si los papás salen adelante, él sale adelante, pero él no puede ayudarlos, no sabe qué hacer. Entonces está en una impotencia terrible, no me hablen de eso. Y la otra cosa que quisiera que nos comentaras, tu pensamiento, Cristina, es a veces esa idealización que hacemos del hijo muerto. Entonces se habla del hijo, todas las maravillas, todas las perfecciones, todas las virtudes que tenía, y el otro está oyendo, el que está vivo. Recuerdo que alguna vez un hermano, oyendo a los papás hablar bellezas del hermano, se enfureció y dice, aquí hay que morirse para que lo quieran a uno, carajo. Y los dejó, ¿no? ¿Sí? Porque y los papás lo hacemos con la mejor intención, porque estamos recordando. ¿Ah? Entonces, hay que ver los orígenes de esa rebeldía, ¿no? Y cómo manejarla. Sí. A ver, vamos por partes. La rebeldía es también inherente a la etapa adolescente, tal vez no sea explícita, pero está presente, porque es justamente el romper para ser, el separarme para ser, el cuestionar todo para yo adquirir mi propia
identidad. Entonces, es inherente. Si en esa edad le sumamos el asunto de un duelo, va a haber ira, porque, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, esa es la pregunta. Porque a mí, si yo estoy pasando bien, ¿por qué? Incluso ir hacia los padres, si uno de los padres es el que fallece, ¿no? O sea, hay ira ante la enfermedad, hay ira ante las adversidades, ahorita tienen iras con la pandemia, en fin. Entonces, lo único que uno puede hacer es estar ahí. Es decir, no dejarles solos en esa rebeldía. Hay un cómic, o sea, no sé si se llame cómic, pero sí, hay una caricaturista argentina, una caricaturista argentina que se llama Maitena, que tiene una caricatura maravillosa. Yo nunca más la he vuelto a encontrar. Alguna vez esperando en el consultorio médico me puse a ojear y la encontré, debí haber tomado foto con mi cel o algo, y nunca más volví a ver. Es la imagen de una adolescente que se pelea mal con su mamá. Están en la cocina y se pelean, pero como solamente nos podemos pelear las mamás con nuestras hijas adolescentes. Porque creo que no hay peleas más intensas que eso. Entonces, la mamá le dice, no te quiero ver, lárgate a tu cuarto. Y ella le dice, yo tampoco, eres la peor mamá del mundo. Y se va. Entonces, en los siguientes recuadros, se le ve a la hija enojada en el cuarto, que ya se comienza a calmar, y en el recuadro, en el otro, la mamá que también se comienza a calmar. Luego, la hija dice, ¿será que viene? ¿Será que viene para tratar de hablar? Y la mamá dice, ¿será que voy? Pero seguro no me deja entrar. ¿Ya? Y así sigue. La hija esperando que vaya la mamá. Y la mamá temiendo entrar por el rechazo. ¿Sí? Y eso a mí me dio como la pauta de decir, siempre tenemos que entrar. Claro. Siempre. Aunque me bote la puerta, aunque me lance el florero, no importa, tengo que entrar. Porque soy yo la persona más cercana que tiene este momento. ¿Ya? Entonces, esa sería la importancia de las decisiones. Hay que tomar decisiones. Hay que. Aquí no te equivoquemos, pero hay que tomar decisiones. Quiero estar aquí. Perdóname si te molesto, pero quiero estar aquí. Primero te quiero dar una frase, ¿no? Mi mamá ahí comparte, nos está escuchando, y entonces nos dice, ahora con este tema recuerdo que no dudé ni un momento para decirle al Juli lo que había pasado con su hermano, pero lo que sí queda, y habla como madre, es un miedo grande, sobre todo en las madres, que vuelva a suceder con el otro hijo. Por eso hay que trabajar este tema para no amargarle la vida al hijo o los hijos que quedan, dice mi Santa Madre. Muchas gracias, Chata, por compartir. Bien, Cristina, yo quisiera, no quiero... Sí. Eso, eso tenía en relación, no sé si me cortó, creo que un rato, en relación a la rebeldía de los adolescentes. Y la otra era, ¿qué decía don Hugo? Eran dos cosas. Era lo de ya me olvidé. Bueno, ya devolver la idea. Cristina, ahorita que te regrese la idea, me dices. Uh-huh. Mientras tanto, ¿qué probabilidades o riesgos existen que un adolescente desarrolle conductas autodestructivas, trastornos alimenticios, drogas? Sí, esas son las conductas de cuidado, ¿no? O sea, esos son los comportamientos de cuidado. Ya estamos, no vamos a ver, hay veces en que la palabra duelo se utiliza únicamente, ya me acordé, perdón, era con respecto a esto de la idealización. Uh-huh. Ya, pero no es solamente del hijo, es de todas las personas que fallecen. Así es. Es de todas. O sea, no hay muerto malo. Ni novio fea. Ajá. Entonces, eso está muy arraigado y es una cuestión, el origen de esto es el temor que se le tiene a la misma muerte. Entonces, el temor a la muerte se encarna en la persona que fallece. Si yo hablo mal de la persona que fallece, puede que sea castigado. ¿Ya? Eso es un mito, o sea, no sé cómo llamarlo, no es un mito, pero es una creencia muy antigua que se puede encontrar en tribus, en pueblos originarios,
Ya por eso incluso había tribus que se comían a los fallecidos para evitar que haya el castigo posterior. ¿Sí? Entonces, creo que eso explica, o sea, es mejor no hablar de la persona que fallece porque algo me puede pasar. Algo. ¿Y cómo cabrían aquí, por ejemplo, los rituales después de la muerte de un ser querido para reunirnos todos, prender una velita y hablar durante media hora de las cosas que aprendí de ese ser querido, Sí. de lo que me gustaba, de lo que no me gustaba, para verlo en todo su humanismo, ¿no? Tal cual. ¿Qué tan efectivo es eso con los adolescentes, Cristina, los rituales? Es súper efectivo, pero entre ellos. Ah, Sí, es entre sí, ahora que lo ellos. mencionas. Claro. Sí, yo recuerdo mucho, claro, 15 años, y de hecho yo me acerqué mucho a los amigos de mi hermano. Y claro, siempre que nos reuníamos hacíamos rituales recordándolo, hablándolo, pero eran rituales con todo lo que teníamos, cuando Sí, evocábamos, invocábamos. son privados, entre los pares, entre los que saben de lo que están hablando. Ya, porque, y son totalmente necesarios. Acordémonos, muchas veces tendemos solamente a atribuirle el ritual a la religión y nada que ver. O sea, el rito es una celebración, es la celebración de algo. Es la celebración de la misa, es la celebración de algo, del cumpleaños, del aniversario, es un rito. La quinceañera es un rito. Todos son ritos. Entonces el rito es importante en tanto se celebra. ¿Qué es lo que se celebra en el caso de la muerte? La vida de la persona. ¿Sí? Lo que fue esa vida en la mía. Entonces los rusos hablan y hablan y hablan, creo que 3 días seguidos, de la persona que murió, entre ellos. Y así cada cultura tiene una forma particular de celebrarlo. Entonces hay que encontrar cuál es el rito. La misa si, es católica, ya, es netamente católica. Entonces, cuando no somos católicos y vamos a una misa, ¿por qué vamos? Para mostrarle nuestra cercanía a los dolientes que están celebrando la misa. ¿Ya? Pero si yo no soy católica, ¿por qué voy a celebrar una misa? Tengo que idearme otro rito. ¿Sí? Entonces, también dentro de los convencionalismos sociales tienen sus razones de ser, pero no nos atrevemos a idearnos. Hay cosas muy bonitas que se pueden hacer, o sea, las mariposas son animales que nos permiten insectos, no sé, son insectos, qué ignorancia la mía. Bueno, las mariposas, insectos voladores. Sí, son súper buenas, sirven mucho para la metáfora, ¿no? También todo lo que es el origami, qué es lo que hago con una forma que pasa a ser otra forma, el agua, el hielo, cuando se hierve se hace vapor, cosas así. Todo eso es una posible sugerencia entonces para los padres es permitir esos ritos en sus hijos. Sí, idear familiares. ¿Por qué no entre familia idearnos uno? Ya. Sí, porque cada familia también tiene sus family values, ¿no? O sea, los valores familiares, cosas, los círculos íntimos, se tienen que permitir eso. Me acuerdo también, o sea, cuando falleció mi abuelo, a ver, he perdido a muchas personas cercanas y muy amadas, pero la muerte de mi abuelo, para mí, hasta el día de hoy, es motivo de añoranza permanente. O sea, yo todos los días le pienso, le sueño, le extraño. Le extraño. Entonces, en nuestro círculo, lo que hacíamos era hablar de él, también brindar con mucho ron, ¿sí? Que era la forma de decirle a mi abuelo que salud por su vida, oír su música, poner su música, pero ya eran cosas entre nosotros, ¿no? O sea, mis papás, mi tía, mis primas, mis hermanos y yo. Y cada vez que él falleció un 30 de abril y nació un 17 de noviembre, esas 2 fechas siempre son el pretexto para celebrar en algo su vida. Pero son muy nuestras. Eso no me va a decir ningún psicólogo, ninguna psicóloga, cómo
voy a celebrar o cómo voy a conmemorar la vida de mi abuelo. Son cosas que nos tenemos que idear nosotros. ¿Para lidiar con qué? Con nuestro dolor. Claro. Hace unos días hablaba con una niña que perdió a sus dos abuelos, que fueron sus padres, porque los padres la abandonaron y quedó ella en manos de los abuelos maternos. Ellos la educaron y los dos murieron de COVID. Y entonces ella lloraba, hablábamos por el teléfono porque ahora no se puede hacer terapia sino telefónica, y me decía, la próxima semana era el aniversario de bodas de ellos, cumplían, no sé, 60 años de casados, algo así, ¿no? Y se quedó comprado todo para la torta. Mi abuela hacía la torta más deliciosa del mundo, ¿no? Y le dije, pues le vas a demostrar a tu abuela que tú aprendiste a hacer esa torta y la vas a... Y me manda la foto de la torta ese día, ¿no? Dice, estoy aquí celebrando que pude hacer la torta, ¿no? Maravilla. Sí, o sea sí, que mi abuela está viva en esta torta. Claro, y convirtió este día en un día bonito, en un día que valía la pena. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar pasar una pregunta que nos hizo una persona que está aquí y otra que me hizo en alguna ocasión un primo mío, y obviamente le respondí desde mi experiencia, pero quisiera conocer tu opinión, ¿no? Mi primo, bueno, perdió a un hijo hace poco y él tiene dos hijos. El más pequeñito quedó, pero él no lo invitó, digamos que lo mantuvo muy alejado, no lo invitó al entierro, no lo llevó, y su temor fuerte es que más adelante su hijo le pueda recriminar. ¿Cuántos años tiene el que quedó en esa época? ¿4 años por ahí? ¿4 años debería ser? Entonces, claro, el temor de él es... ¿qué hago, no? ¿Cómo manejo el tema? ¿Será que hicimos bien en no llevarlo? ¿Me va a recriminar? ¿Cómo actúo? ¿Cómo actuamos? ¿Tú qué piensas en ese caso? Hay algo que todos los padres tenemos que tener claro, y es que de algo se nos va a recriminar. De algo que fue o de algo que no fue. Sí, o sea, esa es la maravilla. Culpables somos. ¿De qué? No sé, pero somos. Ya, entonces... eso también tenemos que asumirlo con estoicidad. Pero, a ver, hay que preguntarles, se les tiene que preguntar a los niños, o sea, ¿quieres ir? Justamente va a haber una celebración por lo que fue la vida de tu hermano, vamos a despedirnos de alguna manera todos juntos, ¿quieres acompañarnos? Hay que preguntar, y no pueden estar solos, eso sí. Cuando son pequeñitos, tienen que estar siempre con un adulto para que les vaya explicando, para que les vaya diciendo. Pero si no se fue, si no estuvo en esa vez, pueden hacer una ceremonia. Pueden hacerla, porque no es un solo momento. O sea, ¿quién habla de tiempos? O sea, la sociedad nos da, ¿no? Como los tiempos, que si la misa, vamos a estar en la relación tanto tiempo y la misa va a ser a tal hora, pero ya a nivel subjetivo, a nivel emocional, no hay tiempos. Entonces, si para ellos seguiría siendo importante, podrían tener una celebración con su hijo menor. ¿Y no crees que también es muy importante luego de la asistencia a las honras fúnebres de un niño, hacerle la retroalimentación cuando volvamos? Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te molestó? Totalmente. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cuáles fueron tus emociones? ¿No es cierto? Para que descargue todo eso que pudo haber tenido impresiones muy fuertes. Sí, ahí. En eso consiste el acompañamiento del adulto. O sea, en estar ahí para responder a lo que aparezca. Recién, claro, en el caso de niños y adolescentes, o sea, tengo unos alumnos muy queridos que perdieron a su madre recién y nos anticiparon, nos dijeron que no nos vayan a estar diciendo nada, por favor, en el funeral de mi mami. Queremos estar tranquilos. ¿Sí? Entonces, cada quien tenemos que respetarles de eso. Vamos a estar, pero que no nos molesten,
que no vayan a... nosotros ya le acompañamos a mi mamá en todo el final de la enfermedad y fue un orgullo hacerlo, que no nos tengan pena, cosas así, ¿no? Pero la pena está no o sea, todos tenemos pena, pero también hay esta situación del adolescente, no quiero que me tengan lástima, que no es lo mismo que la pena de la tristeza. ¿Sí? Entonces eso también está muy presente en el adolescente. La cuestión de la lástima, tenemos que ser los adultos muy cuidadosos en cómo exteriorizamos nuestra consideración o nuestra empatía, ya, porque las personas que acompañan o que son familiares de aquel que se va, muchas veces lidian bastante bien dentro del dolor, y quienes estamos lejos pensamos que no lidian bien y que les tenemos pena, o sea, tenemos que ser muy respetuosos con las formas. Cris, ¿y ahí no hay un riesgo? Porque pues claro, los adolescentes son muy así, pero no podemos caer ya en el hermetismo extremo de que sencillamente no hablan, no comunican, no... No, o sea, me refiero a las personas que no son familia, ¿no? Okay. Sí, no, como decía, o sea, la familia tiene que estar cerca del adolescente, aunque el adolescente le tire el zapato, o sea, igual tengo que estar, como decía Don Hugo, o sea, yo estoy aquí porque quiero y porque te quiero. Sí, pero no, me refiero a los otros deudos. Sí. Y con los adolescentes hay que fomentar, así no quieran, así no... Hay que, o sea, estás con ira, bueno. Sí. Está bien, es legítimo. Sí. Pero sí puede haber conductas que son muy preocupantes, como que dejen de comer ya mucho tiempo, o que comiencen con autolesionarse, que el ensimismamiento es el peor. Ya, este es el preámbulo. O sea, si ya hay mucho rato de encierro y de mutismo, hay que intervenir. Okay. Porque de ahí a los otros síntomas hay un paso. Cuando se ausenta la palabra, significa que no se está trabajando nada. La palabra permite un trabajo. Ese es un punto de alarma importante, entonces. Cristina, no quiero que te vayas sin que me comentes algo, tu opinión sobre algo que me ha intrigado toda la vida. He ido descubriendo en estos 30 años de experiencia con duelos que el concepto de la muerte lo tenemos desde que nacemos y lo vamos perdiendo el manejo, porque la muerte es una cosa natural, no es algo que le viene a algunas personas en especial, todos vamos a pasar por ahí. Entonces esta humanidad lleva por lo menos unos 200 millones de años, desde los primeros homínidos, viviendo la muerte y aprendiendo sobre la muerte y aprendiendo sobre el duelo. Y cuando se es niño se tiene como por naturaleza, se va perdiendo con el tiempo, con todos los miedos. ¿No te ha pasado que cuando uno habla con un niño sobre la muerte a veces lo sorprende con una sabiduría que uno nunca se hubiera imaginado y que sus respuestas a veces son más adultas, más maduras? Sí, pasa mucho no solamente con lo de la muerte, sino con un montón de otros temas. Pero sí, que vienen y dicen, ¿pero por qué te preocupas? ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? Sí, don Hugo. Sí. Y nosotros los subestimamos y resulta que pueden resultar siendo nuestros maestros y nuestros guías si los escuchamos bien, ¿no? Si les damos la oportunidad de expresarse. Sí. Mira que esa es una pregunta que está muy ligada a una que no quería dejar escapar, de Mónica Viteri, que nos dice: la muerte es un tabú en nuestra sociedad, a pesar de que las culturas ancestrales la ven y la tratan como algo cotidiano e inevitable. ¿Qué cambió? Porque esto no era así, ¿no? ¿En qué momento comenzamos a comenzar a tenerle miedo a la muerte? ¿En qué momento nos desviamos? Que es más o menos la misma evolución. El niño inicialmente puede que no lo tenga, pero nos encargamos de desarrollarlo, ¿no? Sí. Es cuando el hombre, el humano pasó a ocupar el centro, trató de también negar esa condición de inmortalidad. Dejó de hablar al respecto. Yo le atribuyo mucho a eso. También le atribuyo mucho a la cuestión, no quiero ser, no quiero emitir un juicio, pero sí le atribuyo también mucho a la cuestión de la religión como tal. Ya hay un montón de factores. Como digo, podríamos estar aquí horas.
Yo creo que en el momento en que nació la posibilidad de tomar la decisión de amar, todo cambió. En la Edad Media no se tomaba la decisión de amar. Teníamos los matrimonios ya asignados desde antes, desde los señores feudales o los reyes, y la gente se casaba, las mujeres porque tenían que reproducir hijos, porque no tenían ningún poder decisorio. Su poder decisorio era la capacidad de tener un hijo. Si ella tenía un hijo, tenía poder sobre el rey o sobre el señor feudal. Si no tenía el hijo, el sucesor no tenía ningún poder, no tenía sentido su feminidad. Pero llega un momento en que la mujer empieza a ser libre y empieza a elegir a su esposo y a su marido. Lo puede hacer y nadie se lo impide. Con Romeo y Julieta se inicia esa revolución absurda, ¿no? De elegir al que no te toca, ¿no? Al que no está asignado, al de la familia enemiga. Y entonces ya cuando yo elijo al ser que quiero amar, mi hijo es producto del amor, no simplemente de un fenómeno natural, ¿no? Las mujeres del medioevo tenían tantos hijos que si se moría uno, era poco lo que se perdía, ¿no? Porque ¿Está insinuando, don Hugo, que tenemos que volver a esas prácticas? No, yo creo que No, es broma, es broma. Es una broma. yo creo que el dolor se ha generado por eso, pero es importante, porque ahora el hijo es producto del amor. Yo lo decidí libremente, no me lo impuso la vida, ni las leyes, ni la naturaleza, ¿no? Sino que yo quise ese hijo, lo llamé, inclusive fue un acuerdo entre la pareja. Así haya sido en un momento en que no lo esperábamos, pero habíamos hecho una familia, habíamos hecho una pareja para tener una familia. Entonces, ese hecho de que fue producto del amor generó el apego que es bueno. Sin apego no se puede hacer familia. Luego hay que quitarse el apego para poderse liberar. Pero para formar una familia hay que estar apegada a la familia, ¿no? Eso es inevitable, eso es humano. Entonces, ahí se generó un duelo que los seres humanos no tenían. El duelo es nuevo. Pero creo que la religión también tiene mucho que ver ahí en un discurso a veces contradictorio de que la muerte es deseable porque vas al paraíso y vas a la diestra de Dios, pero al mismo tiempo hay un sufrimiento detrás del pecado y también del temor de pasar por el purgatorio, de que no te vayas, de pronto no fui tan bueno y me fui para el infierno. Y hay una cantidad de cosas ahí. Hay muchísimas cosas. Con respecto a esto último que decía don Hugo, sí, el apego es muy occidental también. Es muy occidental y también esta dificultad de lidiar con la muerte también es muy occidental, porque en otras culturas tal vez este desapegarse, que es un ejercicio además, que creo que debemos en algún momento de la vida todos practicar, desde cosas muy pequeñas hasta cosas más grandes, sí es un ejercicio muy importante para vivir, sintiéndose bien. Porque de lo contrario, sí, esta cuestión de la pérdida de aquel que yo quería o amaba puede generar grandes frustraciones y luego resentimientos y luego miedos y odios y cosas. Sí, no lo había pensado de esa forma, pero me queda de tarea. Sí, lo voy a pensar mejor. Chévere, bueno, Cristina, se nos acabó el tiempo. Muchísimas, ha sido muy interesante tenerte. Y espero que muy provechoso para las personas que nos han escuchado y que de alguna manera todas las reflexiones que se han hecho, que no son de ninguna manera la última palabra, pero sí están hechas con el corazón, pues sean útiles para que cada uno en su intimidad, en su familia pueda tomar las decisiones correctas para lograr que una etapa de duelo sea la oportunidad para reconstruir de manera más fuerte y más amorosa y más profunda el sentido de la vida. Entonces te agradecemos mucho, Muchas Cristina. Gracias a ustedes. Qué gusto tan grande verles. Un abrazo libre de virus. Listo, no, qué bueno verle. Cuídense. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos a las 5:30 del conversatorio de la tarea. Y gracias por estar aquí presentes. Chao, chao. Chao.